nuestra bandera. Muy buenos días a todos. Reciban un cariñoso saludo de mi familia, mi esposa allí en Bogotá, de la congregación de la Colina Campestre. Cuando pasen por allá en Bogotá, les espero que nos visiten por allá. Un gozo estar aquí en Medellín por varias razones. Una, porque pues tenemos varios amigos aquí. Gracias Álvaro, gracias Pastor Efigenio por la invitación de estar aquí. Porque hace un buen tiempo atrás tuve la oportunidad de vivir aquí mientras estaba estudiando en el seminario. También entonces deja uno buenos amigos que puede visitar aquí nuevamente. Y además porque pues es una ciudad cercana al corazón, porque mi padre, siendo antioqueño, aunque él era de Sonsón, pero vivió casi todo el tiempo aquí en Medellín. Entonces hay gratos recuerdos, y siempre es especial venir a visitarles aquí en Medellín. Entonces, nuevamente, gracias por el privilegio de poder compartir la palabra del Señor en el día de hoy. Uno de los desafíos grandes que tiene cualquier grupo humano en el día de hoy es empoderar las nuevas generaciones. Con respecto a las nuevas generaciones, yo no pienso, como he escuchado mucho en el día de hoy, dicen, no, es que son los jóvenes del día de hoy, no sé qué. No es así, no es así. Y hoy vamos a hablar de cómo hay que cruzar esos puentes generacionales. Es una bendición. Decía en el servicio pasado que una de las grandes estrategias que está utilizando el enemigo es crear más brecha entre generaciones. Y que no se entiendan, y que no se puedan unir, y que no se puedan compartir, y que, en fin, que haya cada vez más distancia. Y una comunidad cristiana necesita eso. Y una de las razones no es porque es desde el punto de vista de estrategia de crecimiento que hay que alcanzar nuevas generaciones, sino porque es parte del corazón de Dios alcanzar nuevas generaciones. Creemos en el Dios de las generaciones. Dios de las generaciones. El nombre del Señor se presentaba muchas veces en el Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Hablando de que es el Dios de las generaciones. Y hoy vamos a ver algunas historias que nos van a ayudar a entender la óptica del Señor con respecto a las nuevas generaciones. En primer lugar, quisiera compartir la siguiente historia. Que vayamos quizás unos 320 años atrás. Wow. Si nos trasladamos en la historia hace unos 300 años atrás, por allá en 1642, en una pequeña población de Inglaterra que se llama Woodstock. Un pueblo campesino muy pequeño en aquel entonces. Vivía una pareja. Jovencitos, ellos se casaron. Ella 19 años, él 23, jovencitos. Y quedaron prontamente en embarazo. Ella quedó en embarazo prontamente. Pero esta pareja, desafortunadamente, desde muy temprana parte de su vida matrimonial, empezaron a sufrir. Resulta que este caballero, este joven, porque era un joven, murió cuando ella estaba esperando su primer hijo. Murió de una enfermedad desconocida, muy grave, no se sabe, no se tienen registros médicos al respecto, pero murió muy joven. Y ella quedó entonces embarazada, ahí mismo a los 19 años, no alcanzó él a conocer a su hijo. En una familia de campesinos muy humilde, muy pobre, muy pobre. A duras penas se podían mantener en aquel entonces. Quisiera mostrarles la casa. Vivieron en ella. Ahí vivían varias familias.
Existe todavía la casa allí, una casa campesina, en esa vivieron. Por lo tanto, a esta joven mamá con su hijo le costaba mucho trabajo mantenerlo, pero no solamente eso. Este niño nació prematuro. No sé cuántos de ustedes aquí son prematuros. No sé. Bueno, en aquel entonces, 320 años atrás, era muy complicadísimo que se criara un niño prematuro. Ahora tenemos más tecnología y protocolos, etcétera, etcétera, se puede. Pero hace todo ese tiempo era muy difícil. Pero este niño sobrevivió, muy enfermito, muy débil, empezó su vida así. Siendo un niño muy pequeño, a la edad de 3 años, en aquel entonces su mamá lo cuidaba y llegó al pueblo donde vivía esta señora, un ministro de la iglesia de Inglaterra, un hombre ya mayor a predicar, un hombre de 70 años. Conoció a esta señora, a esta mujer, y bueno, le interesó. Un hombre de 70 años, ministro, era viudo. Y entonces no sé qué, pues no hay registro de qué le vio ella, pero entonces prontamente él le propuso matrimonio a ella. Yo quiero casarme con usted. Bastante diferencia de edad, 70 y 22. Y ella dijo, yo no sé si lo hizo porque el tipo era acomodado, si lo hizo por la plática, porque pues, sí, ¿cierto? Pero el tipo le puso una condición. Le dijo, mire, listo, me caso con usted y nos vamos allí a mi pueblo, era 25 kilómetros al norte de esta ciudad, de esta pequeña población. Le dijo, se viene a vivir a mi casa, pero le pido una sola condición. Nos casamos, pero el pelado se queda aquí, no me lo llevo, usted se va sola. Tremenda decisión para la mujer. ¿Ustedes qué creen que hizo ella? No, ella se fue y lo dejó con los abuelos. Y se fue y se casó. Tremendo, ¿no? Tremendo que a esa edad un niño no sabe muchas cosas, pero un niño sí empieza a sentir que es ser rechazado. Y no, sobre todo que no podía ir a ver a su mamá. Empezó a aprender que en la vida hay muchos rechazos y él se sintió rechazado. Él, después de adulto, escribía en sus memorias y escribía que ya cuando estaba más crecidito, unos 5 añitos, él caminaba hasta por allá, hasta el pueblo, al otro pueblo, a visitar a su mamá, pero no la podía ver. Pero desde lejos, desde la colina, allí en el valle estaba la casa de este ministro, veía a su mamá con él. Y él dice que por a veces horas se paraba ahí a mirar, generando odio en su corazón. Odio a esa mujer que lo dejó abandonado. Odio a ese hombre que le quitó a su mamá. Y odio a ese Dios que representaba a ese ministro. Sí. Este niño entró al colegio, a la escuela, hay una pequeña escuela allí. Entró en su colegio, pero este niño pues tenía muchas dificultades para relacionarse. Era un niño agresivo, violento, peleador, le cascaba a todos los pelados allá. Era el problema en todas las clases. Y no era nada buen alumno. A tal punto que algunos de sus maestros decían, creemos que ese niño tiene algún tipo de retardo mental. Cada año, al final de año, sus abuelos iban por los reportes de sus maestros y las notas eran, este niño es un niño perezoso,
es un niño agresivo, no pone atención en clase, no va a ir a ningún lado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tenemos en esta escuela solamente porque sabemos que sus abuelos no pueden cuidarlo de otra forma. Si no, ya le hubiéramos impedido entrar a la escuela. Así era años tras años. Hasta que llegó a ese sitio, en esa escuela, llegó un joven maestro, muy devoto de su profesión, joven, un buen creyente también. Llegó a esta escuela y lo primero cuando iba a la clase de este joven, los otros maestros le dijeron, ay, cuidado con fulanito, porque ese pelado, mire, eso no pone atención en clase, distraído, agresivo, tenga cuidado con ese. Este maestro se llamaba John Houston. Entró a la clase y tal, y entonces le echó ojo y dijo, este es el pelado. Pero contrario a lo que vieron los otros, algo le llamó la atención a este muchacho. Algo le enterneció su corazón, algo de luz vio en este niño. Y empezó a orar por él. Y cada día, cuando el niño terminaban de clases, a veces lo llamaba y le decía, fulanito, ven, ¿entendiste todo lo que expliqué? ¿Necesitas alguna ayuda con la tarea? ¿Puedo ayudarte en algo? El niño muchas veces ni lo miraba, pero empezó a prestarle atención. Iba pasando el tiempo, los meses, y para sorpresa de todos en la escuela, las notas del muchacho iban mejorando. Y su comportamiento también iba mejorando. Al año siguiente, empezó inclusive a ser un alumno destacado. El profesor John Houston dijo, este muchacho tiene una capacidad especial para las matemáticas. ¿Cuál retardado? El pelado es bueno en las matemáticas, en todo, pero pues, especialmente en las matemáticas. Y así se fue creciendo y siendo conocido en la escuela como un estudiante muy juicioso en matemáticas. Terminó su colegio, terminó bachillerato. Ya se había creado una relación con este maestro. Entonces este maestro dijo, no, mi hijo. Él pues que iba a seguir en el campo, trabajando las labores del campo, dijo, no, usted mi hijo, usted va a estudiar. No, pero ¿cómo? Como sea, buscó cupo, una beca para este pelado en uno de los sitios más prestigiosos del mundo en educación, el Trinity College en Cambridge, en el Reino Unido, una de las entidades más prestigiosas del mundo en educación. Es más, el mismo maestro sacaba plata de su salario, que no era mucho, para ayuda de comprarle libros, de comprarle la ropita, para que fuera el transporte, para que fuera al estudio. Y este joven empezó, ya grande, empezó a destacarse en la universidad también. Ya no solamente era conocido por su capacidad matemática en su colegio, en el pueblo donde vivía, sino en la universidad. Este joven se destacaba y todos sus profesores decían, no, este es casi un genio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este niño? Que todos sus reportes, más que todo en su preparación elemental, decían que era un perezoso, que era un agresivo, que era casi un retardado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la diferencia para que después se convirtiera en un estudiante brillante de una de las mejores facultades en el mundo de educación? La influencia de un maestro, de una persona que pudo ser como una especie de padre espiritual. Permíteme en esta mañana presentarles
al protagonista de la historia, Sir Isaac Newton. Uno de los personajes, de los científicos más importantes que ha tenido la historia de la humanidad, un creyente. La teoría de la física y de las matemáticas cambió con este hombre. La diferencia que hizo la semilla que plantó este padre espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Este hombre, cuando años después murió, en el día de hoy, tú vas a Londres, a la abadía de Westminster, donde coronan los reyes, está la tumba de Sir Isaac Newton, en un lugar preeminente a la entrada. Está esta tumba. Esta tumba tiene un maravilloso epitafio. Una frase de ese epitafio dice: aquí yace Sir Isaac Newton, un hombre con un intelecto cercano a lo divino. Y bueno, todo es un parrafito que está allí. Dice: los mortales se alegran de que haya existido una humanidad tan ornamental, dice el texto. Nuevamente, ¿qué hizo que este hombre tuviera dos historias en su vida? La del niño que tuvo tantas dificultades y la del hombre brillante de la ciencia que transformó el mundo. La presencia de una persona que le acogió, le acompañó, le amó y creyó en él. ¿Por qué traigo esta historia aquí a la iglesia en la Floresta? ¿Por qué en el día de hoy? Porque en el día de hoy espero, no solamente aquí, sino en todas las congregaciones que he visitado, que conozco, se necesitan de muchos más hombres y mujeres que sean padres espirituales. Necesitamos un ejército de John Houston en cada comunidad. Y yo vengo a decirles a ustedes, quiero invitarles a ser ese ejército de John Houston que necesita esta congregación, que necesita esta ciudad. Qué bueno que existan ministerios de jóvenes, espero. ¿Aquí hay? Eso sí. Niños, muy bien. Pero no puede pasar. Lo que pasa, bueno, aquí de pronto alguna vez ha pasado, allá en la congregación donde sirvo, hay padres que llegan ahí hablan con el pastor de jóvenes que sirve allí, le dicen: ay, se llama Miguel. Miguel, mira, aquí traigo a este muchacho, arréglemelo. Por Dios, eso no va a ocurrir esos cambios. Si en esta congregación va a tener futuro, recuerden, el reino de los cielos y nuestro Dios es un Dios de las generaciones. Vengo hoy a llamar a padres y madres espirituales que sepan acoger a jóvenes que están a su lado. Veo algunos jóvenes. La verdad quisiera ver más aquí. Éxodo capítulo 13, verso 15 dice: además Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es un Dios de las generaciones. En el día de hoy, todos los movimientos, el Señor usa a las personas para cualquier tipo de movimiento. Me refiero a movimientos cristianos y también afuera.
Pero en el día de hoy los movimientos son movimientos de una sola generación. Ya la segunda. ¿Qué pasa con la mayoría de las empresas familiares aquí? La mayoría, no todos, la mayoría, una sola generación. Pero así no es en el reino de los cielos. Aquí pueden tener ministerio para jóvenes, para niños, pero estoy llamando a ese ejército de hombres y mujeres que van a ser padres y madres espirituales de otra generación más joven. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, líder del Señor. Oiga, a Moisés le tocó pastorear una de las iglesias más malas que ha habido. Le dije al pastor Álvaro, no sé qué. Moisés, ese pobre le tocó con ese pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Han leído la historia sagrada? No, ese Moisés. Que se quejaban por todos, desobedientes, idólatras. Mejor dicho, el tipo. Cuando Moisés iba a la presencia del Señor, ¿leen eso? Wow, iba ya al tabernáculo, ¿cierto? La presencia del Señor. Salía iluminado y bueno. Pero hay un detalle que uno rescata de leer el texto bíblico. Cuando Moisés iba allá a la presencia del Señor, no iba solo. Con una comunidad como esa, yo creo que él decía, yo no quiero ver a ninguno. Como cuando uno como pastor se va a vacaciones, dice, no quiero ver a un creyente a 2 kilómetros a la redonda. Uy, un pastor piensa así, uy, sí. Pero Moisés llegó a la presencia del Señor y dice el texto que siempre llevaba a un joven que le esperaba fuera del lugar santo. Un jovencito que según los cálculos históricos tendría 16, 17 años. ¿Quién era? Josué. Imagínense el impacto de ese joven, que era muy tímido. Eso hasta ya de adulto se notaba, no era así el superlíder. Pero el impacto espiritual de ver acompañar a Moisés salir de la presencia del Señor. Pero el Señor utilizó esta experiencia para introducir la nueva generación que continuaría. Es más, que entraría a la tierra prometida. No es la única historia, hay cientos. ¿Se acuerdan de Elí y de Samuel? Elí allá como sacerdote. Y Samuelito era de esos pelados que creo que todavía aquí debe haber, de esos que nacen en la iglesia, ¿cierto? Todo el tiempo ahí están esos, en la iglesia vienen, por lo menos hasta cierta edad, ¿no? Porque ya cuando van avanzando en el bachillerato empiezan ya a hacer mala cara. Los pelados que los papás o las mamás lo traen y... ¿cierto? ¿Aquí no hay de esos? Bueno, que gloria a Dios por eso. Y cuando entran a la universidad, peor, ¿cierto? Pero no, en esa época Samuelito estaba todavía ahí. Como me dice un día mi hijo, estábamos desayunando un domingo yendo para la iglesia y me mira fijamente y me dice, papi, ¿el que tú seas pastor quiere decir que yo tengo que ir todos los domingos a la iglesia? Empezó Cristo a padecer, dije yo. ¿Cierto? Pero Samuel estaba ahí en el templo
Iba a todas las cosas, pero no tenía, no había escuchado la voz de Dios. Y pasa. Van a todas las actividades cristianas, pero no escuchan la voz de Dios. ¿Recuerdan cuando empieza a escuchar la voz y eso? ¿Recuerden? Y el pobre Samuel dice, ¿y esta vaina qué es? Todo asustado decía, ¿y esto qué es? No, qué ruido, nada. Menos mal, había un Elí allí, le dijo. Hasta que por fin le entendió, mire, esto me está pasando. Y Elí dijo, no, es la voz del Señor. Dile esto, respóndele así. Menos mal, él tenía un Elí que le explicó qué es eso de escuchar la voz de Dios. Porque no la cogía. Bueno, y qué buen trabajo hizo Elí. Porque Samuel se convirtió en uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Es más, tuvo el privilegio de también él acompañar a otro jovencito. ¿Se acuerdan de quién? David. Oiga, que esta iglesia, wow. Muy bien, muy bien. David. Que a propósito, David no pintaba así como así de rey, no. ¿Se acuerdan la historia? Cuando le dicen, oiga, que ni el papá de uno crea en uno, pues estaba el pobre muy mal, ¿cierto? Oiga, que estamos buscando rey, y les mostró a los hijos. No, oiga, pero no está aquí, no tiene, no, pues no hay. David, hay un pastorcito que tengo ahí allá. El tipo sí era como bonito, dice el texto bíblico, pero de ahí para allá no. Wow. Lo ve Samuel y algo ve en sus ojos y dice, este es el futuro rey de Israel. Y lo acompañó, lo cuidó por años. Tremendo rey. Hasta el día de hoy ha sido el rey más amado que ha tenido Israel. Jamás Israel ha sido gobernado por alguien más completo para servir al Señor. Porque hubo un Samuel a su lado. Y seguimos. Hace unos años atrás estuve estudiando la historia de otra perspectiva de Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan? Otro de esas parejas del texto bíblico. Elías. Y los milagros de Elías, yo dije, a ver, ¿qué es lo más poderoso que este tipo ha hecho? Y hombre, qué milagros que se hacía. ¿Se acuerdan? Eso en Monte Carmelo, ¿recuerdan allá? ¿Qué hizo? Fuego del cielo descendió para consumir a todos esos idólatras. Uy, el tipo, wow. Y allí escondido en el texto bíblico, uno nota que no es el énfasis que el texto bíblico da. El mayor aporte que hizo Elías en la historia del reino de los cielos fue haber pasado su manto sobre aquel joven que estaba a su lado, Eliseo. Ese fue. Me puse a contar inclusive hasta los milagros. Léanse la historia. Elías, 8 milagros, por lo menos que están en el texto, no sé si hizo más. Y tremendos milagros. ¿Sabe cuántos milagros hizo Eliseo, que están en el texto bíblico? 16. ¡Wow! Lo duplicó. Este joven al cual él le pasó el ministerio profético. Mis hermanos, a la mayoría de ustedes no los conozco cercanamente, pero quiero compartirles algo muy personal. Yo espero, cuando el Señor tenga,
Cuando me llegue el momento de pasar a la presencia del Señor, a ese lugar especial que Él tiene para todos sus hijos, yo espero que en ese momento yo pueda recordar y pueda tener cerca de mí a muchos otros hombres y mujeres más jóvenes, que planten más iglesias que he plantado yo, que prediquen mejor que yo predico, que levanten ministerios no solamente aquí, sino fuera del país. Yo sueño no solo con mis hijos, amando al Señor, sino muchos de estos jóvenes estén tomando el liderazgo. Yo sueño con eso. El sueño de haber sido en algo influencia para otros que vienen detrás de mí. Tengo un amigo pastor que me enseña mucho, él es mayor, y en su iglesia le dice a todas las personas, si usted, inclusive el líder de alabanza tiene 20 años, y le dice, usted ya debe coger uno menor, y quiero ver a quién está usted apadrinando. Ese sí es un buen apadrinamiento. Pero a veces parecemos esos padrinos, qué pena, los que yo tengo. Para el bautizo se aparecieron y después ni más. ¿O sí? Y eso que mi papá y mamá lo escogieron porque tenían billete, pero después... Yo creo que ninguno de ustedes estaba la última vez que yo vine aquí, hace muchos años. Yo no sé si van a pasar otros 20 años o más. Pero yo espero que en un futuro esta comunidad, para eso vine hoy, porque no sé si vuelva, para decirles, yo espero que cada uno de ustedes haya sido ese padre o madre espiritual de alguien. Y esta comunidad tendrá un rostro diferente. Porque nuestro Dios es el Dios de las generaciones. Y como dice el Señor en Marcos capítulo 4, cuando está hablando de el grano de mostaza que crece y empieza a florecer las semillas no se plantan solas, alguien las tiene que plantar, estimados, estimadas. Veo que varios de ustedes peinan canas, qué privilegio. No solo los mayores podemos ser padres y madres espirituales. Vine hoy para contarles historias de cómo el Señor es un Dios de las generaciones y animarles a usted a hacerlo. Tal vez no aquí, pero tiene amigos, tiene vecinos, sus sobrinos, nietos, no sé. Alguien como el señor John Houston, que con oración, amor, pasión, superando los rechazos, porque este pelado no es que se le presentó un día y dijo, mire, yo creo que usted va a ser una buena persona, y el pelado dice, sí, no, eso fue ahí, tenazmente, yo creo, porque las generaciones también prueban la paciencia, ¿o no? Pero ahí estamos. Y espero que ustedes puedan hacerlo. Como dije
el enemigo está buscando cada vez más poner barreras entre generaciones. Yo he estado en comunidades donde le dicen a los jóvenes, no, usted no se siente en un servicio aquí como esto. Los jóvenes por allá, pobrecitos, están por allá en otro cuarto, en otro sitio, porque ellos no pueden sentarse con un viejo. A ver, nuestro Dios no es un Dios así. Un Dios que llama a todas las generaciones y usa las generaciones más adultas para llevar a las que vienen después. Sí, yo sé que los jóvenes a veces lo miran a uno en el manejo de la tecnología y le dicen, no, pues este tipo, sí. Pero estamos hablando no de tecnología, de amor de Dios, de poder espiritual, de poder para cambiar. Y no he visto una persona que no sea usada por Dios maravillosamente, que no haya tenido un adulto mayor o de más edad allí. Necesitamos eso. Vine hoy para contarles esto. Tengo más historias. Les contaría algún día de los milagros que el Señor hace a través de los jóvenes. Yo no sé quién pensó que en el día de hoy, que los jóvenes, que el Señor no hace milagros a través de los jóvenes. Pero últimamente no he visto muchos jóvenes que dan testimonio de los milagros. ¿Quién dijo que el Señor no puede utilizar? No es así. Voy a contarles otra historia, dos chicas. Ambas se llaman María. Una asistía a la congregación donde sirvo. Yo le llamaba María Bombombún. ¿Por qué? María tenía 14 años. La traía la abuela, no sé cómo chantajeada, no sé, obligada, en fin. Casi droga, pues. La pelada se sentaba en la última silla. Tan pronto empezaba la alabanza, sacaba su bombombón y empezaba. Y se sentaba, no, se esparramaba ahí en la silla. Eso no era sentarse. Era como, a ver, ¿a mí quién me convence? ¿No ha visto? Eso desafía. Buenos días, María, la saludaban. Bueno, gracias a Dios no iba todos los domingos. Porque verla, ya llegaba ahí como que uno ya empezaba a... Afortunadamente sí no hacía mucho. Mala cara todo el tiempo. Pero bueno, no hacía mucho. Un día, al terminar el servicio, va una persona, otra miembro de la iglesia mayor, y se acercó, esta dama se le acercó a ella y dije, la va a vaciar. Esta viejita la va a vaciar, la va a vaciar. Pues porque pues es que la pelada así, ¿no? Pues. Llega y se acerca esta mujer y esa muchacha no sabía qué hacer. Para sorpresa de ella, le pone su mano sobre su cabeza, esta mano ya curtida por el sol y los años, pone la mano sobre su cabeza y le dice algo así: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras secas y fortalecerá tus huesos, serás como un jardín bien regado, como manantial de aguas que no se agotan. Esto suena a Isaías 58. La pelada no sabía qué, abría los ojos y esta viejita está loca. Yo dije, y de pronto le va a contestar mal. De pronto, quién sabe. Se quedó callada y se fue. Dijo, no, ahora sí no va a volver, gracias a Dios. No.
Ahora sí, el siguiente domingo llegó. Sin el bombombón. No con cara de bota también, eso quiero decir tampoco, pero sin el bombombón. Hermanos, esta hermana no solamente le dijo eso, sino también le dijo, yo he estado orando por ti y voy a seguir orando. Y no dijo más, no dijo más. Y cada día que la veía en el domingo, la saludaba con gracia y con amor. No sé qué le hizo. Más bien, sí sé qué hizo el Señor en esa niña. Y empezó a venir también al grupo de jóvenes. Y se inscribió en las clases de verdades básicas, en lo principal. Y no había reunión, concierto, y empezó a ir a todos. Empezó a servir. Tuvo el privilegio de ir a los Estados Unidos y estudió en una universidad cristiana. Se hizo enfermera. Y en este momento ella es misionera en una de las zonas más complejas del mundo, en Tailandia. Ellos le llaman el distrito de la luz roja. Usted sabe qué pasa en los distritos de la luz roja. Rehabilitando prostitutas. Tremendo. Tremendo. Nuestro Dios es un Dios de las generaciones. Pero ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Alguien en el ministerio de jóvenes o tú? Como padre o madre espiritual de alguien. Hay mucha necesidad en los jóvenes del día de hoy. Hay mucha necesidad. Y no es cierto que no tengan interés espiritual. No es cierto. Es que no hay quien los sepa amar bien. Eso es diferente. Pero hay otra historia, otra María. Esa está en el texto bíblico. Imagínense que nuestro Dios creador y redentor escoge a una adolescente de 13 años para compartirles las mejores nuevas noticias, las buenas nuevas de salvación a través de una peladita de 13 años. No me digan que un joven de 13 años no puede experimentar milagros. No me diga eso. Dice el texto bíblico en Lucas 1:26. A los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se le acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo, soy la sierva del Señor. Respondió María, que se cumpla tu palabra. Fue una adolescente, una mujer joven adolescente, que aceptó tal vez el llamado más significativo que un joven puede aceptar. Pero María no estuvo solita. No se habla mucho de la mamá. No se habla, más bien. Pero sí dice que tan pronto quedó embarazada, después de unos días, se fue a visitar a una prima, a Elizabeth. Probablemente era mayor que ella, no tal vez no mucho,
Probablemente tenía otros hijos, pero Elizabeth también estaba embarazada. Y María supo ir allá, el Señor la guió. Y cuando se encuentran estas dos generaciones, ocurre algo sobrenatural. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo obra y llena también a Elizabeth. Eso pasa cuando se encuentran generaciones. Y muy probablemente Elizabeth le indicó: tranquila, mijita, eso el primer trimestre, eso es así, no tenga cuidado, cuídese así, cómate esto, no, ojo con engordarte mucho, en fin, todo. Ay, ¿qué va a decir la gente? Tranquila, mijita, ahí estoy, en fin. María también estuvo allí, acompañada. Gracias a Dios que el reino de los cielos se extiende de generación a generación. En los últimos 200 años, en la iglesia cristiana han ocurrido cosas maravillosas, grandes movimientos. Pero ¿qué ha pasado con los grandes movimientos en general en estos últimos 200 años? Son movimientos de un solo líder. Muere el líder o los líderes que le acompañaban y hasta ahí llegó. Señores, señoras, ¿qué responsabilidad tienen ustedes ahora de lo que va a ocurrir en esta comunidad en 10 años? Dios no solamente quiere ministerio de jóvenes y de niños, quiere iglesia en la Floresta, quiere un ejército de hombres y mujeres que sean los John Houston de esta generación, de esos pelados que están aquí, de sus vecinos, de sus nietos, de sus sobrinos. ¿Quién va a ser sino usted? Mire, si usted tiene 20 años, de ahí para allá usted puede acompañar a alguien. Ay, pastor, es que yo no sé, que me preguntan que la Biblia, que... Por Dios, usted sabe más Biblia, tiene más conocimiento del Señor que creo que el 90% de los colombianos, que no me ponen atención. A ver, claro, no se les va a ocurrir hoy en la tarde, si llega su nieto a la casa: no, el pastor me dijo que ahora yo voy a ser su padre espiritual. Olvídelo. Ay, por Dios. Ay, no. Discernimiento, hermanos. Sabiduría. No agarren, que estos muchachos de hoy es que la palabra del Señor dice. Ay, Dios mío. Quítese esa ropa. En fin, no sé qué más cosas. Por Dios. Si usted no está orando y tiene un corazón amoroso y paciente, no va a funcionar. Pero saben, esto es algo sobrenatural que el Señor va a hacer en ti. Yo ya estoy cansado de ver movimientos que dicen: en la iglesia si eso brincan, se tiran al piso, que el Espíritu Santo me... A ver, el Espíritu Santo te llena a ti poderosamente para hacer milagros, pero si tienes a alguien a tu lado para transmitirle esa vida espiritual, esto le llenura el Espíritu Santo, no es corriendo dando vueltas aquí en el templo, eso no funciona, qué pena. Qué gozo, el gozo del Señor nos desborda y tenemos manifestaciones de alegría. Pero usted quiere ser un creyente lleno del Espíritu Santo, dispóngase a amar a alguno de estos muchachos. Como decía mi abuela, de por amor de Dios, hágalo. Si no, no hay esperanza para esta comunidad en el futuro, ni para esta
querida, querida, querida y amada Medellín. Vamos a orar. Yo no vivo acá. Yo no conozco tu familia, no tus vecinos, no conozco los muchachos aquí. He visto unos muchachos súper juiciositos aquí, me parecen una belleza. ¿Quién va a amarlos? ¡Wow! Algún día espero escuchar esas historias de los milagros que el Señor ha hecho, no en ti, sino en ellos y a través de ellos. Vamos a orar.